Hola, mi nombre es Simón García y este grupo es Cocinando la Historia. Los integrantes son Juan Esteban Ochoa, Chávez, Esteban Gallardo y yo, Simón García. Como un grupo de cocina. Vamos a cocinar la historia. Empezaremos con unos pocos ingredientes que actualmente parecen ingredientes al azar. Son 2 huevos, buenos, uno roto, específicamente debe estar roto. Es esencia de vainilla, mantequilla, uvas pasas, leche condensada, polvo para hornear, canela, leche y tus manos para que revuelvas. El día de hoy haremos una receta que nos inspirará la idea de la Segunda Guerra Mundial, empezando con el pan. El pan es una parte importante que queremos hacer referencia como si fuesen las uniones europeas en la época. Estas uniones, al terminar la Primera Guerra Mundial, algunas se fortalecieron y otras, como podemos ver, se fueron esparciendo y destruyendo. Nada era estable y nada será estable en el tiempo, pero todo esto será una mezcla homogénea para el futuro. Pueden ver, este pan representa la caída de las águilas y también como parte representa cómo quedaron los imperios al caer. La sed de venganza de Alemania también se debía a que en el Tratado de Versalles les impidieron tener ejército, además les quitaron territorio y les pararon sus motores de la cola. Y agregamos 1 litro de leche. Aquí estamos estudiando Qué bendición. y allá están haciendo la receta. Uy, Chávez, debería ser blogger. Sí, vamos por esos 100 millones. Estamos revolviendo la masa para hacer que el pan se integre mejor con la leche. A partir de toda esa sed de sangre, los alemanes comienzan a sacar las ideas de que quieren recuperar su territorio y volver a recuperar su economía. Entonces Adolf Hitler, que fue el principal director de la Segunda Guerra Mundial, empezó a dar ideas y unirse con gente con más poder para llevar a cabo su plan, que era expandirse, pero principalmente recuperar lo perdido. Cuando se dan cuenta que recuperando lo perdido les está quedando muy fácil, que pueden expandirse, ellos deciden seguir y es donde ya comienzan a invadir a otros países. En 1939, Alemania, dirigida por Adolf Hitler, invade Polonia. Esto fue el causante de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Esto causó que la guerra se expandiera por África, Europa y Asia, haciendo que hubiera conflicto en todo país que se involucrara en estos 3 continentes, y esto dio salida a que Japón se uniera a la guerra con los hundimientos de los barcos de Pearl Harbor. Como escuchamos hace poco por la voz de mi compañero Ochoa, Japón ingresa a la guerra con las bombas a Pearl Harbor. Ese huevo representa la bomba, la cual se ingresa a la historia de la guerra, haciendo que cada vez se expanda. Boom. Los aliados, que eran comandados por Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, tuvieron varios enfrentamientos con las potencias del eje, que estaban comandadas por Alemania, Italia y Japón. Estas guerras tuvieron varios frentes, los cuales eran Europa, Asia y África. Esta mantequilla representa los millones de muertes que sucedieron por esta guerra. ¡Oh! No puede ser. En total fueron más de 85 millones. Podemos ir viendo cómo cada vez se va volviendo una mezcla más homogénea. Nos damos cuenta de lo que es la guerra realmente. Un dato curioso sobre la Segunda Guerra Mundial, es la forma en la que Estados Unidos entra a esta guerra.
Principalmente Estados Unidos estaba rechazando todas las peticiones de ayuda, pero en un momento indicado un portaaviones, un barco de Estados Unidos fue destruido. Este barco llevaba a grandes millonarios de Estados Unidos. Al ser destruido, Estados Unidos se mezcla con esta sed de sangre y bueno, la guerra continúa. Esta leche condensada representa el suicidio de la razón y la caída económica a nivel mundial por culpa de estas dos guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con la rendición de Alemania y Japón. Después de la devastadora destrucción de ciudades enteras, las millones de muertes de civiles y militares y el nuevo sistema. Esta canela representa varias tierras bañadas en sangre. Listo. Ahora debemos agregar las uvas pasas, que representarán a los personajes importantes de esta guerra. Comenzaremos con Adolf Hitler, que fue el canciller de Alemania y el principal director del partido nazi y ahora reconocido como símbolo de guerra y brutalidad. Otro personaje es Winston Churchill, que fue el primer ministro de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Este lideró la resistencia británica durante los primeros años de la guerra. Otro personaje importante es Franklin D. Roosevelt, quien fue presidente de los Estados Unidos y lideró a Estados Unidos durante la guerra desde 1941 hasta 1945. Joseph Stalin fue el líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue quien lideró a la Unión Soviética en el frente oriental. Vamos con Hideki Koyo, el primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue el que causó el ataque a Pearl Harbor. Ahora vamos con Eisenhower, quien fue el comandante y general supremo de los aliados y que más tarde se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Charles de Gaulle, quien lideró a la resistencia francesa durante la invasión nazi y más tarde se convertiría en el presidente de Francia. Ahora vamos con Benito Mussolini, líder fascista y quien lideró a las fuerzas italianas durante la Segunda Guerra Mundial. Estos solo fueron algunos de los personajes más destacados de la Segunda Guerra Mundial, pero hay muchos más otros líderes políticos, militares y civiles que jugaron un papel importante en el conflicto y en la historia posterior, como los soldados y muchos más revolucionarios que cambiaron el rumbo de la historia. Ahora vamos a incluir otro personaje muy importante en la historia, la cual fue Ana Frank. Ana Frank fue una joven judía alemana que se volvió famosa después de su muerte, ya que ella al escribir su diario comentó la triste historia y todo lo que le pasó mientras los nazis ocupaban el territorio en el que ella se ubicaba. Y esta esencia de vainilla representa sus lágrimas y la de todos los judíos durante la guerra. Sí, representan todas las ideologías que entraron en conflicto durante la Segunda Guerra Mundial. Agregamos una cucharadita de El nazismo se caracterizaba por lo que los nazis llamaban que los judíos eran enemigos de ellos. Así que apenas un judío pisaba tierra alemana, esto representaba una amenaza hacia la raza perfecta, la cual eran ellos. El fascismo es una ideología, movimiento político y sistema de gobierno de extrema derecha. Se opone a la democracia, el comunismo, el liberalismo y la internalización. Ahora les vamos a hablar sobre acontecimientos que ocurrieron. Ahora les vamos a hablar sobre acontecimientos que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí Simón con la Guerra Fría y aquí Ochoa hablando sobre la creación de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un conflicto no armamentístico que fue entre Rusia y Estados Unidos. Principalmente era una guerra económica. Pues al acabar la Segunda Guerra Mundial fueron las únicas dos potencias que quedaron de pie. Entonces, lógicamente, estaban enfrentadas. Uno de los enfrentamientos más importantes fue la llegada a la Luna, que ganó Estados Unidos, y así hay muchos casos. Esa guerra duró más de 40 años.
por parte de la ONU, esta se creó a raíz para evitar conflictos como los que acabaron de suceder, porque se habla de que acabaron de suceder porque sucedieron hace muy poco tiempo, y esta se creó con el fin de evitar conflictos y crear un consenso para temas políticos e internacionales. Eso ha sido todo. Este es el resultado de la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la democracia. Chao. Este es Detrás de Cámaras. Estamos con él, con Kendrick.